¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Jingu despertó su verdadero poder y exterminó al monarca del hielo y el de las bestias. Además de haber viajado en el tiempo, se une su ejército más poderoso liderado por Belion y el monarca de la destrucción acaba de llegar. Veremos la batalla entre Antares y Jingu, además del evento que lo cambia todo. En este arco llamado Batalla Final lo vamos a saber y este es el resumen. El grito de Adam se perdió entre las llamas, absorbido por un rugido. De pronto, Jingu sintió como el vínculo con sus sombras se cortaba, dejándolo solo con un silencio. Apretó la mandíbula, la frustración y el arrepentimiento ardiendo en su interior. Había cometido un error, subestimó a sus enemigos. Ellos conocían a la perfección las fortalezas del ejército de sombras y habían construido una estrategia letal para neutralizarlo. En lugar de dividir sus tropas en las múltiples puertas abiertas por todo el planeta, concentraron toda su fuerza en un solo portal, el más lejano de Jingu, engañándolo para que creyera que seguirían su plan original. Ahora lo entendía, los 8 portales eran solo una cortina de humo. Todo el verdadero peligro estaba reunido en Canadá. Aunque Jingu corriera hasta allá, no tendría tiempo para planear. Lo esperaba un enfrentamiento directo, una guerra total sin margen de maniobra. Su estrategia de ganar tiempo se desmoronó en un instante. Liu Xing'an, percibiendo la gravedad de la situación, se acercó con cautela. Su voz, casi un susurro, intentaba romper la tensión mientras el responsable de comunicaciones llegó tambaleándose, pálido, como si acabara de ver el infierno mismo. Jingu no necesitó que hablara, lo había entendido. Entre las cenizas de Canadá, un rey dragón se alzaba orgulloso, observando la destrucción con una oscura satisfacción. Cerró los ojos, extendió los brazos y respiró hondo, disfrutando de la libertad por la que había esperado tanto tiempo. A su alrededor, el sonido de corazones acelerados, gritos de terror y cuerpos reducidos a cenizas se mezclaban en una sinfonía retorcida que parecía deleitarlo. Con un estruendo ensordecedor, dragones ancestrales comenzaron a aterrizar uno a uno, su presencia cargada de poder puro. 2 monarcas aparecieron también, intensificando la atmósfera, y la voz del rey dragón resonó con autoridad, declarando el propósito de su existencia: destruirlo todo, consumirlo todo, hasta no dejar nada. A su orden, la legión de dragones desató el caos. Cientos de colosales criaturas alzaron vuelo, cubriendo el cielo mientras un mar de fuego caía sobre la tierra, devorándolo todo en un infierno sin fin. En una oficina apenas iluminada, el televisor parpadeaba, mostrando imágenes de bestias mágicas arrasando ciudades. David Brennan, director de la Asociación de Cazadores, veía la pantalla con la mente nublada por el alcohol. Solo en su despacho, David no podía dejar de pensar en la gente apostada en el portal colosal. Cazadores, agentes, reporteros, todos seguramente habían sido devorados por ese ejército de dragones y monstruos. La humanidad no tenía ninguna posibilidad ante semejante número. Recordó las advertencias de Jingu de mantenerse alejados de los portales. Era una última súplica y muy pocos habían escuchado. Sumido en el convencimiento de que el mundo estaba perdido, David murmuró que solo era cuestión de tiempo antes de que esa ola monstruosa llegara a Estados Unidos. Para él ya no había futuro. Entonces las sombras de la oficina comenzaron a moverse. Una mano se posó en su hombro, arrancándolo de sus pensamientos oscuros. Al girarse, sus ojos se abrieron con incredulidad. Jingu estaba ahí. Sin rodeos explicó por qué había venido. Necesitaba la runa que Kamish dejó atrás. David, aún en shock, comprendió el peso de aquella petición. Intentó decir que esas runas estaban bajo la custodia de la asociación, pero pronto se dio cuenta de lo absurdo que era. ¿Qué importaban las reglas burocráticas ahora? Frente a la destrucción inminente, los protocolos eran inútiles. Resignado, David admitió que aún estaba algo borracho, pero aceptó entregarle la runa. No obstante, la curiosidad le ganó y preguntó qué planeaba hacer Jingu con ella. Su respuesta fue clara y decidida: usarla como arma para contraatacar la invasión monstruosa. Juntos descendieron hasta el 9º nivel subterráneo del cuartel de la asociación, donde se guardaban las preciadas runas. Mientras caminaban, David recordaba las palabras de Jingu sobre las entidades superiores, los gobernantes quienes enviaron esas bestias a la tierra. Al llegar al cristal blindado que protegía la runa de Kamish, David expresó sus dudas. ¿De qué serviría realmente esa piedra si todo era un juego manipulado por los gobernantes? Jingu respondió que las runas eran herramientas dadas a la humanidad para ayudarlos a cazar bestias demoníacas. El objetivo real de los gobernantes era canalizar el maná en la tierra mediante conflictos constantes, sin importarles las vidas humanas. Cada vez que una bestia moría, su poder quedaba sellado en una runa, un mecanismo para fortalecer a los cazadores de una guerra interminable. David
David asimiló la realidad. La humanidad era solo una pieza más en un tablero de ajedrez cósmico. Ahora, aquella piedra frente a ellos no solo era un relicario de poder, sino la última esperanza para sobrevivir. Con un nudo en la garganta, David preguntó si las runas realmente podían marcar la diferencia ante un enemigo tan colosal. Jinwoo, sin dudar, le aseguró que lo intentaría. Luego le pidió un favor más. Poco después, David lo condujo a un edificio de apartamentos cerca del cuartel. Dentro encontraron a Norma Selner. Al ver a Jinwoo, soltó un jadeo, sorprendida por cuánto había cambiado. Comentó que antes solo había visto oscuridad en él, pero ahora se había convertido en uno con esa sombra. Jinwoo, sereno, confirmó sus palabras. Sí, había aceptado por completo la oscuridad. Entonces le pidió a Norma que mirara su futuro. Ella dudó, pero finalmente tomó sus manos y cerró los ojos. A medida que la visión se desplegaba, su rostro se tornó sombrío. Lágrimas brotaron de sus ojos cuando los abrió, abrumada por el peso de lo que había visto. En su visión, Jinwoo caminaba solo, cargando con un destino imposible, una lucha que pondría en juego no solo su vida, sino la de toda la humanidad. El dolor y los sacrificios que Norma vio en el futuro de Jinwoo la dejaron temblando. No podía entender cómo una sola persona podía cargar con un destino tan brutal. Entre lágrimas, murmuró que quizás nadie recordaría sus hazañas, que su guerra se libraría en silencio, sin testigos, sin gloria. A pesar de la tristeza en sus palabras, Jinwoo esbozó una leve sonrisa, como si sus visiones le hubieran dado la calma que necesitaba. Soltó sus manos con suavidad, agradeciéndole por el esfuerzo y disculpándose por haber irrumpido así en su vida. Antes de que ella pudiera responder, él se desvaneció en la sombra a sus pies, dejando a Norma sola con el peso de lo que acababa de ver. Un futuro donde él pelearía solo por un mundo que nunca sabría cuánto les dio. De pie en la azotea del edificio más alto, Jinwoo sentía como la presión del momento se hacía cada vez más pesada sobre sus hombros. A sus pies, la ciudad se extendía enorme, inconsciente del desastre que se acercaba. Sacó su teléfono, deslizó los contactos hasta encontrar el que buscaba y marcó. Al otro lado de la línea, la voz familiar de Chae Ha-in llenó el silencio. Escucharla le trajo una calma inesperada, un pedazo de normalidad en medio del caos. Le pidió disculpas por no haber llamado antes, explicó que había estado atrapado en asuntos urgentes. Ella, con una voz suave, le confesó que también había estado ocupada y reconoció lo mucho que había pasado desde la última vez que se vieron. Hablaron brevemente de encontrarse de nuevo, una reunión que se sentía cerca pero a la vez lejana. Ha-in le pidió una promesa, que volviera a verla. Jinwoo, con una tranquilidad que no mostraba la tormenta dentro de él, le aseguró que regresaría. Sus palabras buscaban aliviar la preocupación de ella, pero en el fondo, Ha-in no podía sacudirse esa sensación de que algo andaba mal. Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, Yang-in la llamó, recordándole que era hora de partir. Ella respiró hondo, dejando a un lado el nudo en su pecho, y se enfocó en lo que debía hacer. Mientras tanto, cazadores de todo el mundo empezaban a reunirse en alianzas: la Alianza de Cazadores Asiáticos, la Alianza Europea, la Unión Temporal de Gremios Africanos y la Alianza de Respuesta de Emergencia China. Movilizaron cientos de miles de cazadores. Era el último esfuerzo de la humanidad, un frente unido para enfrentar una amenaza imposible. En el centro de la ciudad, Jinwoo cerró los ojos, concentrándose hasta percibir la presencia oscura y abrumadora del Rey Dragón, una energía tan densa como el ojo de un huracán que arrasaba con todo a su paso. Desde esa enorme distancia, sus miradas se encontraron en un choque invisible, cada uno reconociendo al otro como su verdadero rival. El Rey Dragón, orgulloso de la destrucción que había causado y deleitándose con las vidas que había cegado, lanzó un desafío. Quería que Jinwoo saliera de las sombras y lo enfrentara directamente. Los ojos de Jinwoo ardieron de rabia y su voz resonó firme: voy por ti. En lo alto de un edificio destrozado, el Rey Dragón observaba el panorama desolado. Por un instante se preguntó qué estaría planeando Jinwoo. El monarca de las sombras había retrocedido, o eso parecía, ante el tamaño de su ejército: 10 millones de criaturas. Un misil impactó de lleno en su rostro, pero ni se inmutó. Siguieron más explosiones, una lluvia de fuego y escombros lo rodeaba. Desde el cielo, soldados y pilotos de combate transmitían con voces tensas, creyendo que quizás al fin habían hecho algún daño. Pero entonces el Rey Dragón reveló su verdadera forma, una figura monstruosa gigantesca que oscureció el cielo. Los pilotos que habían arriesgado sus vidas esperando retrasarlo, aunque fuera un segundo, quedaron paralizados al ver la bestia que tenían enfrente. Su confianza se hizo trizas, reemplazada por un terror absoluto. El rugido del Rey Dragón los alcanzó como una ola de muerte antes de que un aliento de fuego puro los envolviera.
desintegrando sus aviones y convirtiéndolos en cenizas en un instante. Los restos ardientes cayeron en pedazos, mientras un nuevo rugido estremecía los cielos. Era un mensaje claro, estaba listo para la guerra. Jingu abrió los ojos, despertando de su concentración. Sabía que ya no había tiempo, había pasado los últimos momentos en una calma inusual, dentro de la oscuridad blanca del castillo que Beru había creado para él. El lugar frío y vacío le ofreció una soledad que para su sorpresa resultaba reconfortante. Con una voz baja, Jingu agradeció a Beru por el espacio. El comandante, que esperaba en silencio en las sombras, salió a escuchar a su señor. Antes de que pudiera hablar más, Jingu lo interrumpió, percibiendo su preocupación. Belion también emergió, advirtiendo sobre el peligro que se avecinaba. Aigris dio un paso adelante, compartiendo la inquietud de los otros dos. Jingu los miró a los tres, sus generales, todos leales y dispuestos a dar la vida por él. Sabía que para ellos su supervivencia lo era todo. Sin él, su existencia terminaba, pero también entendió que ciertas batallas exigen un coraje sin cálculos, un riesgo que debía asumir. En su mente apareció Ashbor, el antiguo monarca de las sombras. Recordó cómo admiraba esa parte de Jingu que siempre elegía enfrentarse al peligro de frente, sin importar lo imposible que pareciera. Ashbor había sido un guerrero que incluso cuando los demás fragmentos de luminosidad se rebelaron contra el Ser Supremo, se mantuvo solo, fiel a su propósito. Belion, recordando ese legado, sintió el peso del pasado y encontró en Jingu la misma determinación. La semejanza era innegable. Con renovada lealtad, Belion inclinó la cabeza y declaró: estaré a tu lado hasta el final, mi señor. Sus palabras fueron respaldadas con un silencio lleno de promesas por Beru e Aigris, quienes compartían el mismo compromiso inquebrantable. Jingu se mantenía firme, con la lealtad inquebrantable de sus mariscales dándole la fuerza necesaria para el combate que se avecinaba. Con una calma tensa, metió la mano en el bolsillo y sacó su celular. El tiempo se le escapaba y sabía que tal vez esa era su última oportunidad de escuchar a su familia. Belion, notando la lucha interna de su señor, le sugirió suavemente que los llamara, pero Jingu dudó. Su dedo tembló sobre el botón de llamada. Sabía que escuchar sus voces podían hacer que su determinación flaqueara, que los recuerdos lo frenaran justo en el momento más crítico. Sin pensarlo más, apretó el teléfono con fuerza hasta que un crujido seco llenó el aire. La pantalla se hizo añicos y los pedazos resbalaron entre sus dedos, cayendo al suelo. Seguro que los escucharía después, cuando todo terminara, si es que tenía la suerte de sobrevivir. Con cuerpo y mente listos para la guerra, dio la orden: ¡vamos! La famosa Fuerza Aérea de Estados Unidos parecía insignificante ante el ejército de la destrucción. Las bestias mágicas los cazaban sin piedad. Una criatura enorme abrió sus fauces y partió un jet en dos como si fuera papel. Un piloto, desesperado por salvarse, logró inyectarse justo cuando su nave fue aplastada. Otro vio con horror cómo sus compañeros eran aniquilados en segundos. El olor a pólvora y sangre lo golpeó fuerte, y los rugidos de las bestias mágicas acercándose le helaron la sangre. Cortó las correas de su paracaídas con torpeza y agarró el rifle que colgaba a su lado. Con las manos temblorosas disparó sin parar hacia las criaturas que avanzaban, su corazón retumbando con cada bala que salía del cañón, pero las balas no las detenían. Pronto se quedó sin munición, con las piernas débiles y la desesperación ahogándolo. Una de las bestias con una forma de cucaracha se plantó frente a él, gigantesca y amenazante. Murmuró una maldición, resignado a su fin, pero de repente una fuerza invisible atravesó el aire, destrozando a la criatura como si un titán invisible la hubiera desgarrado. El piloto se quedó paralizado, sin aliento, con los ojos buscando al Salvador, y ahí estaba un hombre asiático de pie entre la carnicería, con dagas que brillaban oscuras incluso a la distancia. Era Sun Jingu. Aunque Jingu le daba la espalda, su mera presencia imponía respeto y alivio. El cazador volteó apenas el rostro, su mirada fría dejando claro al piloto que debía huir. El peligro no había terminado, tenía razón. Una nueva oleada de bestias mágicas ya corría hacia ellos, atraídas por la batalla como sombras hambrientas. El piloto, temblando, apenas alcanzó a gritar su nombre. Su voz estaba cargada de terror, pero Jingu permanecía tranquilo, imperturbable ante la marea de monstruos. Cuando la horda estaba a punto de abalanzarse, activó su habilidad, Autoridad del Gobernante. En un instante, las criaturas quedaron suspendidas en el aire inmóviles. Un segundo después, una fuerza invisible las aplastó, reduciéndolas a un líquido oscuro que manchó el campo de batalla. Con los ojos ardiendo de determinación, Jingu murmuró para sí: esto apenas comienza. Entre los restos de los soldados del mundo del caos, Jingu se enderezó, respiró hondo y
que ordenó con voz firme: ¡surjan! La oscuridad respondió, extendiéndose como una marea negra que reclamó los cuerpos caídos. Cientos de bestias resucitaron, envueltas en sombras, listas para seguirlo hacia la tormenta que se avecinaba. Tan pronto como Jingu apareció en el campo de batalla, el rey dragón fijó sus ojos en él. Reconoció de inmediato la llegada del monarca de las sombras al frente oriental. Sus instintos agudos se tensaron, analizando cada movimiento de su enemigo. Yogomun, el monarca de la transfiguración, contempló la situación con impaciencia, ansioso por aplastar al intruso. Por otro lado, Tarnak, el monarca del cuerpo de hierro, observaba con ojo estratégico. Notó algo extraño: la ausencia del ejército de muertos en las sombras de Jingu. Tarnak concluyó que Jingu debía haber dispersado sus fuerzas en un área más amplia, quizás preparando otra jugada. El rey dragón pensativo evaluaba las tácticas de Jingu. Sospechaba que el monarca de las sombras intentaba atraer a sus fuerzas a una trampa al presentarse solo. Era un juego delicado y no pensaba subestimarlo. La pregunta se quedó flotando en el aire: ¿cuál era el verdadero objetivo de Jingu? Mientras tanto, lejos del campo de batalla, los noticieros luchaban por mantener la calma mientras narraban el desastre. Explicaban cómo, tras perder contacto con los cazadores enviados a contener las bestias demoníacas, el gobierno de los Estados Unidos desplegó el ejército. Su objetivo era ganar tiempo para evacuar civiles, pero ni siquiera la fuerza militar más poderosa del planeta podía detener a los monstruos. Jim Chul miraba las noticias, asimilando cada detalle. Tras la caída de Canadá, ahora incluso Estados Unidos estaba siendo sobrepasado. La devastación se expandía sin control y la humanidad parecía imponente. Mientras veía las imágenes de destrucción, solo podía preguntarse si quedaba alguna esperanza. Rezó en silencio por un milagro, aunque en el fondo dudaba que existiera. En algún punto la cantidad de enemigos se volvió imposible de contar, pero Jingu no se detuvo. Su cuerpo se movía por instinto, casi como si estuviera en piloto automático. Cortaba a través de la horda con una precisión brutal, cada atajo derribando cuerpos que luego se levantaban como soldados de su sombra. Su ejército crecía a un ritmo aterrador, pero aún parecía pequeño frente a la interminable marea de bestias. Jingu era una máquina, su cuerpo ejecutando movimientos sobrehumanos con una velocidad implacable. Cientos de criaturas caían destrozadas en segundos y cada una se sumaba a su ejército oscuro. Pronto el campo de batalla se tiñó de negro, una vasta marea de sombras que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era como si el mundo entero estuviera siendo tragado por la oscuridad. Cada movimiento de Jingu hacía que esa marea negra creciera aún más, cubriendo el campo de batalla. En medio de ese ciclo interminable sintió que algo distinto se acercaba. Una amenaza nueva estaba por llegar. Arriba, cientos de Wyverns avanzaban en formación liderados por un dragón. Se movían sincronizados, bloqueando la luz del sol y proyectando una sombra inmensa sobre el terreno. Esa fuerza era diferente a las demás. Jingu comprendió que formaban parte del ejército de la destrucción. Era una nueva oleada de enemigos. El rey dragón aún no aparecía, pero eso no le preocupaba. Sabía que la batalla estaba lejos de acabar. Si el rey dragón dudaba en salir, Jingu tenía claro lo que haría. Le daría un motivo para presentarse. Con una señal de los hombres dragón, los Wyverns se lanzaron directo hacia Jingu en un ataque agresivo y perfectamente coordinado. Sin perder tiempo, Jingu pronunció una sola palabra: ¡surjan! De inmediato, los cuerpos de las bestias mágicas que cubrían el campo se transformaron en sombras. Esos nuevos soldados de oscuridad volaron contra la horda de Wyverns, chocando contra ellos en pleno aire. Entre la manada, un gran dragón aguardaba oculto, esperando su momento. Un brillo comenzó a formarse en su boca, señal de un ataque inminente. Sin previo aviso, desató un torrente de fuego devastador que rugió sobre el campo, incinerando a los soldados sombra al instante, reduciéndolos a nada con el calor abrasador. Tras liberar su ataque, el dragón ganó altura, elevándose más en el cielo. Los hombres dragón observaban confiados, convencidos de que enfrentarse al gran rey dragón con simples sombras de maná era inútil. Pero pronto el dragón sintió algo encima de él. Jingu, montado sobre Kaisel, ya estaba posicionado mucho más alto, en un ángulo imposible de detectar. Había sido tan rápido que la criatura no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando el peligro le recorrió la espina dorsal, ya era demasiado tarde. Jingu descendió como un relámpago, atravesando el aire con una velocidad implacable. En un solo golpe, se posó sobre la cabeza del dragón y clavó su daga con una fuerza brutal. La hoja, rodeada de un aura oscura, perforó el cráneo de la bestia. La vida se apagó al instante de sus ojos y su cuerpo colosal cayó sin vida. En ese momento, el rey dragón sintió un cambio en el campo de batalla. Parte de sus soldados habían sido absorbidos por el ejército de sombras de Jingu. La provocación era clara. El rey dragón decidió que era hora de actuar. Ordenó un ataque a gran escala, pero con cautela. Sabía que debía cuidarse del ejército de sombras, así que instruyó a Yogomun, el monarca de la transfiguración, para que se quedara atrás y preparara una emboscada en caso de que las sombras intentaran abrumarlos. Yogomun aceptó la orden y se
mantuvo en posición. Ahora completamente decidido, el Rey Dragón se alistó para entrar al campo de batalla. Ante él, cientos de portales comenzaron a abrirse, todos conectando directamente con el frente oriental. En el frente occidental, la situación era crítica. La última línea de defensa, el ejército estadounidense, estaba siendo superada por el ataque incesante de las bestias del mundo del caos. La desesperación se respiraba en el aire mientras los soldados disparaban sin descanso, gritando órdenes para apuntar a las piernas o brazos de los monstruos, intentando frenarlos aunque fuera un poco. Su única esperanza era aguantar el tiempo suficiente para que llegara refuerzo de los cazadores. En la vanguardia del ataque avanzaban veloces y letales bestias mágicas tipo insecto, moviéndose con agilidad, ignoraban la lluvia de balas que intentaban detenerlas. Sus afiladas extremidades cortaban la distancia con facilidad. El sonido de las ráfagas era ensordecedor pero inútil. Cuando una de esas criaturas se preparaba para arremeter, una fuerza abrumadora la golpeó de lleno. ¡Boom! Con un solo puñetazo devastador, la bestia salió volando, chocando contra el asfalto y levantando una nube de escombros. Thomas Andre había llegado al campo de batalla. Su sola presencia cambió la energía del lugar. Una sonrisa confiada se dibujó en su rostro mientras observaba la escena. Estas criaturas no eran nada que no hubiera visto antes en las mazmorras. Caminaba entre el caos. Por muy numerosos que fueran los enemigos, ninguno representaba una amenaza real para él. Pero no todo estaba resuelto. Entre las bestias, una criatura destacó por su aura amenazante. Observaba el combate con calma antes de dar un paso al frente. Su energía era distinta, casi sofocante. Era Tarnak, el monarca del cuerpo de hierro, una fuerza aterradora que comandaba humanoides monstruosos. Tarnak reconoció de inmediato a Thomas Andre. Recordaba su anterior enfrentamiento con el monarca de las bestias, cuando Thomas casi pierde la vida. Tarnak avanzó con paso firme. Su presencia imponía respeto, pero Thomas no mostró miedo ni siquiera tensión. Con un aire casi indiferente, murmuró que no le gustaban las situaciones complicadas. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una oscuridad densa comenzó a extenderse desde sus pies, cubriendo el suelo como un velo. El ambiente se cargó de tensión. Una voz conocida habló detrás de Thomas. Era Belion, gran mariscal del ejército de sombras de Jingu. Su tono era cortés pero afilado, cargado de amenaza. De las sombras de Thomas emergió la imponente fuerza del ejército de Jingu. Habían estado ocultos en su sombra, esperando el momento exacto para aparecer. La aparición de esa fuerza abrumadora tomó por sorpresa a Tarnak. Tarde se dio cuenta de que había sido superado en estrategia. El ejército de sombras había estado escondido todo este tiempo para atacar desde dentro. El pánico se apoderó de Tarnak mientras intentaba contactar al Rey Dragón, pero algo bloqueó su telepatía. Sus intentos eran en vano. Rápido, Tarnak escaneó el campo de batalla hasta dar con el origen de la interferencia. Era Task, el chamán orco, ahora general en las filas de Jingu. Task sujetaba un talismán con fuerza mientras usaba el poder de la esfera de la avaricia para cortar toda comunicación. La mente de Tarnak iba a 1000 por hora mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Esa jugada tan precisa no se parecía en nada a las tácticas habituales del ejército de sombras, que siempre enfrentaba a sus enemigos frente para condenarlos a muerte. Esto era diferente. Se sentía más como una estrategia humana, metódica, calculada y engañosa. La ira empezó a hervir en el interior de Tarnak y su cuerpo reaccionó con furia. Sus músculos comenzaron a hincharse, creciendo de tal forma que parecía que en cualquier momento iban a estallar. Tarnak rugió con fuerza, su orgullo herido por verse atrapado en ese escenario. Con rabia gritó que Jingu no era digno de ser llamado monarca, pero antes de que pudiera dar otro paso, Beru se adelantó. El enorme rey hormiga lo miró fijamente con sus ojos insectoides, filosos como cuchillas, y soltó un chillido cargado de furia. Para Beru, insultar a su maestro era un pecado imperdonable. Todo su cuerpo emanaba hostilidad pura mientras exigía que Tarnak retirara sus palabras. Este último, consumido por la rabia, no se contuvo más y se transformó en un monstruo humanoide aún más grande, su fuerza rebosando de poder. No podía tolerar que un simple soldado, aunque fuera Beru, se atreviera a desafiarlo, pero Beru tampoco se intimidó, dejando clara su intención. El enfrentamiento entre ambos estaba a punto de estallar. Desde la distancia, el Rey Dragón observaba cómo los soldados del mundo del caos eran destrozados sin piedad. Sus ojos, sin embargo, permanecían fijos en Jingu, que se encontraba en el epicentro del caos. Ambos estudiaban mutuamente a la distancia, conscientes de que un choque era inevitable. Todo lo demás se volvía insignificante. En ese momento solo existían ellos dos. El Rey Dragón intentó contactar telepáticamente a Tarnak, pero no obtuvo respuesta. Una sospecha comenzó a crecer en su mente. ¿Acaso Tarnak lo había traído?
traicionado o era otro de los trucos de Jingu. La incertidumbre lo irritaba. Sin perder más tiempo, abrió la boca y desató su poderoso aliento de destrucción. Una luz cegadora llenó el campo de batalla mientras llamas abrasadoras surgían de su garganta, extendiéndose en todas direcciones y arrasando con todo a su paso. Jingu, que percibió el ataque en el último segundo, se impulsó hacia un lado. Sus reflejos lo salvaron, pero las tropas de ambos bandos no corrieron la misma suerte. La tormenta de fuego los consumió, reduciéndolos a cenizas en cuestión de segundos. Bajo el cielo ennegrecido, el mar de llamas ardía sin control, devorando todo lo que tocaba. El rey dragón escaneó el campo en busca de Jingu, pero no pudo localizarlo entre las llamas. Sin embargo, Jingu ya estaba montado sobre Kaisel de nuevo, planeando a gran altura, fuera de alcance de la devastación. El rey dragón se estremeció cuando volvió a sentir la presencia de su oponente. Apenas lo localizó, Jingu levantó la mano y dio la orden: surjan. En respuesta, miles de soldados caídos se alzaron sumándose a las filas de su ejército de sombras. El campo de batalla se llenó de vida oscura y la marea negra avanzó directo hacia el rey dragón, pero él no mostró miedo ni sorpresa. No importaba cuántos soldados se levantaran, confiaba plenamente en la magnitud de sus propias fuerzas. En otro punto del combate, Liu Xing'an luchaba contra enormes bestias mágicas. Con un tajo certero de su espalda partió un gigante en dos, aterrizando con una agilidad sobre un edificio destruido. Para Liu, estas criaturas no representaban un desafío serio. Los gigantes solo eran realmente peligrosos en el mar, donde su fuerza se multiplicaba. Mientras escaneaba el campo, Liu sintió la inmensa presión mágica en el aire. La tierra entera temblaba con la energía de decenas de miles de cazadores luchando contra oleadas interminables de bestias en diferentes frentes. Aún desde esa distancia, podía percibir que la verdadera confrontación había comenzado. En el epicentro, el rey dragón generó una cantidad de energía brutal en sus garras, preparando un ataque devastador. Con un movimiento letal lanzó un corte que arrasó con la horda de soldados sombra, desintegrándolos al instante. Las criaturas alcanzadas por las llamas no pudieron regenerarse. Su existencia fue borrada en un solo golpe. Con voz cargada de desprecio, el rey dragón se burló de Jingu. Estaba convencido de que el monarca de las sombras había enviado sus verdaderas tropas a otro frente, probablemente contra Tarnak, dejando solo estas sombras débiles para enfrentarlo. Expandiendo su percepción, logró ubicar a Jingu, que parecía estar retirándose. No iba a permitírselo. Con un rugido se lanzó al aire, cruzando los cielos a una velocidad imparable, mientras lo perseguía. En un instante atravesó un portal que lo transportó al frente occidental, convencido de que ahí lo encontraría. Al otro lado lo esperaba una escena imponente: 130.000 soldados sombra perfectamente alineados. Pero eso no era todo. El ejército caído del caos, destruido anteriormente por Jingu, ahora formaba parte de sus filas tras ser absorbido por sus sombras. El rey dragón se detuvo un momento, sorprendido. Jingu ya había acabado con las fuerzas del monarca del cuerpo de hierro. A lo lejos los gritos moribundos de Tarnak resonaban, mezclados con un rugido de Beru y los ataques implacables de los soldados sombra. La verdad era clara: Jingu había aniquilado por completo al ejército de Tarnak antes de dirigir su atención al propio rey dragón. Era un plan calculado, frío y efectivo. Aún así, el rey dragón mantenía su confianza. Para él, Jingu estaba actuando de forma imprudente, casi suicida. En ese momento, el mago más poderoso entre los monarcas apareció a su lado. Yogomun había esperado ese instante crítico. Sin perder tiempo, comenzó a abrir múltiples portales, conectando diferentes puntos del campo de batalla. El rey dragón volvió a dirigirse a Jingu. Creía que el monarca de las sombras había cometido un error grave al subestimarlo. Con la ayuda de Yogomun, podía invocar un ejército interminable para aplastarlo. Estaba convencido de que la victoria era suya, pero algo no cuadraba. La expresión de Jingu no era de alguien acorralado. Sin dudarlo, Jingu pronunció la orden de cancelar sus invocaciones. En un instante, su ejército entero se hundió en la sombra, desapareciendo del campo de batalla. El rey dragón lo miró, desconcertado. ¿Por qué habría retirado a sus tropas? La idea era sencilla. Para el rey dragón, Jingu había comprendido al fin la diferencia abismal entre sus poderes y había decidido rendirse. Desde su perspectiva, no era raro que el monarca de las sombras aceptara la derrota, y como si quisiera aprovechar ese momento, cientos de miles de soldados emergieron de los portales, cargando directo hacia Jingu, pero él ni se inmutó. Cerró los ojos en completo silencio, como si estuviera afinando cada sentido para lo que venía. Poco a poco, una energía densa empezó a reunirse a su alrededor, un destello cargado de algo antiguo y devastador. El rey dragón sintió un escalofrío recorrerle la columna al notar ese cambio casi imperceptible en el aura de Jingu. Cuando volvió a abrir los ojos, sus pupilas ya no eran humanas, ahora tenían la
forma de un dragón. En ese instante, el rey dragón comprendió algo que le heló la sangre. Había cometido un grave error. Jingu había liberado un poder extraordinario, la fuerza oculta en la piedra rúnica de Kamish, un arma tan temida que hizo temblar a toda la raza de dragones. De lo más profundo de Jingu brotó un rugido ensordecedor. No era un rugido común, era el miedo del dragón, una habilidad tan brutal que podía sumergir a cualquier criatura más débil en una desesperación absoluta. El efecto fue inmediato. Esa misma habilidad que una vez hundió en terror a los cazadores más fuertes, ahora caía sobre los dragones y hasta sobre Jogomund. Solo el rey dragón pudo resistirlo, aunque en su mirada se reflejaba una mezcla de sorpresa y rabia. Nunca imaginó que Jingu pudiera alcanzar semejante nivel. Sin perder un segundo, Jingu aprovechó la oportunidad, avanzó como un relámpago, agarró con fuerza el brazo del rey dragón y lo arrastró lejos de sus aliados. Ambos fueron tragados por una sombra densa que los transportó en un instante a otro lugar. Reaparecieron en un terreno abierto y desolado, aislado del resto del campo de batalla. Era el escenario perfecto para un duelo. El rey dragón observó con atención aquel paisaje extraño. Se preguntó dónde habían llegado. Jingu, calmado, le explicó que estaban en el otro lado del mundo, en un lugar donde nadie más podría interferir. El dragón entrecerró los ojos, entendiendo la estrategia. Jingu no iba a pelear una guerra de desgaste contra su ejército, quería un enfrentamiento directo. Entonces la mirada del rey dragón se detuvo en la enorme fortaleza blanca sobre una colina, coronada con una bandera negra que ondeaba con el viento. Con desprecio preguntó si aquel castillo era el dominio de Jingu. Él lo confirmó sin dudar. El dragón, poco impresionado, comentó que esperaba algo más grandioso para el monarca de las sombras. Jingu permaneció firme. La energía giraba violentamente alrededor de su mano cuando declaró que este lugar sería la tumba del rey dragón, el sitio donde quedaría sellada su derrota. El rey dragón pelearía hasta que sus soldados volvieran. Con un rugido poderoso se transformó en su verdadera forma, un dragón colosal que irradiaba destrucción pura. La batalla estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, en una ciudad estadounidense en llamas, la nieve caía lentamente, mezclándose con el humo y el fuego que devoraba los edificios. Norma Selner observaba el desastre desde una ventana. A su lado, David Brennan sentía como la energía mágica se agitaba como un río desbordado, incapaz de creer que la advertencia de Jingu se hubiera cumplido. Esto no era un mito lejano, estaba ocurriendo ahora mismo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó David con desesperación. Norma cerró los ojos y extendió su percepción, sintiendo la presencia de cazadores en todo el mundo. Se habían reunido desde todos los rincones, decididos a unirse a la pelea. Incluso cazadores de rango E, cuya fuerza apenas superaba la de un humano promedio, luchaban junto a los de rango C y D, sabiendo que sus posibilidades eran mínimas, aunque un rango C podía derrotar a 10 bestias y un rango S a miles. Cada uno estaba destinado a caer tarde o temprano. Sus esfuerzos desaparecieron como estrellas en un cielo sin luz, pero Norma vio algo distinto en esa imagen. Donde otros percibían desesperación, ella notaba un patrón, un destello débil pero constante. Era esperanza, tenue pero real. En la asociación de cazadores, Jim Chul observaba la situación con creciente inquietud. Las últimas noticias confirmaban que Jingu había arrastrado al enemigo a una isla deshabitada cerca de Japón, un lugar estratégico alejado de la población, ideal para contener la batalla sin arrasar ciudades enteras. Recordó una charla pasada con Jingu, donde él mencionó esa isla. Era una zona saturada de maná, resultado de una mazmorra colapsada años atrás. Todo había sido planeado con anticipación. Jingu se estaba asegurando de que la confrontación final no destruyera más vidas inocentes. Su asistente se preguntó si deberían enviar refuerzos, pero casi todos los cazadores de rango S estaban estacionados en Estados Unidos. Sus opciones eran limitadas. Pensó en el propio Jingu, que alguna vez fue un cazador de rango E, y en lo lejos que había llegado. Tal vez ese chico era la última esperanza. En la isla, Jingu ya estaba en posición sobre Kaisel. El rey dragón respiraba hondo, listo para liberar un aliento de fuego tan intenso que podía borrar montañas enteras. Pero Jingu no flaqueó. Sus ojos de dragón se clavaron en los del monstruo. Estaba listo para enfrentarse solo contra el ser más destructivo del mundo del caos. Justo cuando el fuego comenzaba a acumularse en la garganta del rey dragón, una forma masiva, afilada como una hoja, lo golpeó de lleno. La arma, parecida a un 100 pies de Belion, se lanzó en un movimiento rápido, enrollándose con una fuerza alrededor del hocico del rey dragón, sellándolo por completo. El intenso fuego quedó atrapado en su garganta, quemando inútilmente sin poder ser liberado. Sorprendido, el rey dragón bajó la mirada y encontró la feroz presa de Belion, sujetándole la mandíbula
mandíbula con fuerza. En ese instante, Jima irrumpió con una fuerza imparable, lanzándose directo hacia el gigantesco cuerpo del rey dragón y estampándolo contra el suelo con un impacto brutal. Los soldados Naga siguieron de cerca, agarrando al monstruo para inmovilizarlo. Su fuerza combinada lograron que el imponente rey dragón apenas pudiera moverse. Tusk se unió a la emboscada, liberando ondas gravitacionales que azotaban y giraban el cuerpo de Antares, desorientado y volteándolo como si no fuera más que un muñeco. Beru y Grid no se quedaron atrás, ambos saltaron alto y se lanzaron como proyectiles hacia el rostro del rey dragón. El impacto de su ataque generó ondas de choque que estremecieron todo el campo de batalla. Finalmente, Aigris descendió desde el cielo empuñando la espada del monarca demoníaco. Su golpe cayó con un estruendo ensordecedor sobre la cabeza de Antares, mientras relámpagos chisporreaban a su alrededor, iluminando la escena caótica como si fueran fuegos artificiales en medio de la guerra. Jingu observaba desde lo alto, montado en Kai'Sel. Sus ojos seguían cada movimiento de su ejército, que no dejaba de presionar sin piedad al rey dragón. Su estrategia parecía estar funcionando, pero de repente una voz profunda y amenazante rompió el caos. Era Antares. Sus ojos ardían con una intensidad renovada, clavando la mirada en Jingu. El rey dragón encontró un retorcido placer en verse rodeado por tantas fuerzas enemigas. Comentó con un tono burlón lo emocionante que resultaba aquella inversión de papeles. Jingu sintió una advertencia instintiva recorrerle el cuerpo, una señal de que un ataque brutal estaba por desatarse. Con un rugido que hizo temblar la tierra, Antares liberó el temido miedo del dragón. El sonido, cargado de una energía abrumadora, explotó hacia afuera en ondas que sacudieron a todo el ejército de sombras de Jingu. El suelo se agrietó, el aire se distorsionó y la conexión entre Jingu y sus soldados se rompió al instante. Sus sombras se tambalearon, incapaces de soportar la aplastante presencia del rey dragón. Jingu reaccionó de inmediato, retirando sus invocaciones. Sus soldados desaparecieron en un instante, absorbidos en sus sombras para salvarlos del impacto mortal. Apenas un latido después, Jingu vio como Antares abría sus fauces, acumulando un fuego tan denso que parecía magma listo para arrasar todo a su paso. Rápidamente Jingu hizo que Kai'Sel se moviera. El Wyvern se lanzó hacia un lado, escapando justo a tiempo. La llamarada del rey dragón estalló cubriendo el campo de batalla en un mar de fuego tan intenso como una lava de un volcán en erupción. Las llamas rugían, devorando todo a su alrededor y proyectando un resplandor infernal sobre la oscuridad. Antares sonrió. En su expresión se veía la encarnación del caos, un ser forjado para la guerra, despiadado y casi imparable. Con orgullo proclamó su nombre, Antares, el rey de los dragones y monarca de la destrucción. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Jingu sintió como el peso de la situación le hacía temblar las piernas. La presión de estar frente a Antares era aplastante. Su mente viajaba a recuerdos de batallas anteriores, como la del rey de los gigantes, cuyo maná liberado había quedado impregnado en la tierra, pero incluso esa fuerza colosal no se comparaba al poder de Antares. Si uno solo de sus soldados recibía de lleno un aliento de fuego como ese, ni siquiera las sombras inmortales sobrevivirían. Entonces Antares habló. Su voz era un desafío y al mismo tiempo contenía una extraña admiración. Admitió que Jingu lo había impresionado, logrando ponerlo en una situación difícil cuando lo arrastró lejos de su ejército. El rey dragón continuó, dejando claro que no veía a Jingu como un enemigo más, sino como alguien con un verdadero potencial. Antares le ofreció una elección. Si quería salvar a su familia, él lo permitiría. Si deseaba que su país quedara intacto, así sería. Incluso si deseaba que Antares y su ejército se retiraran, lo harían sin causar más daño. Pero eso no era todo. Antares le ofrecía a Jingu el control total del planeta. Si aceptaba unir fuerzas para él para derrotar al ejército de los gobernantes, juntos podrían traer paz y libertad a la tierra. Extendió su garra hacia Jingu, ofreciendo un futuro donde el caos terminaría bajo su mando compartido. La propuesta pesaba, pero la respuesta de Jingu fue inmediata y cortante. Soltó una pequeña risa cargada de desdén, viendo a través de la máscara de Antares. No confiaba en él ni por un segundo. En los ojos del rey dragón no había paz, solo un deseo ardiente de destrucción y muerte. Al escuchar la negativa, la calma en el rostro de Antares se hizo añicos. Una risa monstruosa surgió de su pecho, retumbando como un trueno cargado de maná, haciendo temblar la tierra y el aire.
Con un pisotón devastador, Antares estiró sus garras hacia Jinwoo, haciendo que todo a su alrededor temblara violentamente. Jinwoo esquivó con precisión, evitando por centímetros el impacto brutal. En ese instante convocó a Kaisel una vez más. El Wyvern emergió de las sombras con un chillido ensordecedor ascendiendo rápidamente. Las fauces de Antares brillaron con una luz cegadora, mientras acumulaba otra llamarada. Jinwoo ordenó a Kaisel que descendiera en picada. Kaisel se lanzó hacia abajo justo a tiempo, esquivando el aliento incandescente que abrazó el aire apenas por encima de la cabeza de Jinwoo. Se lanzó directo hacia la frente de Antares, veloz como un rayo. La energía de Jinwoo se disparó, concentrada en su mano mientras preparaba la ira de Kamish. Con un movimiento cargado de intención, balanceó la daga y liberó una serie de látigos oscuros que azotaron la cabeza del rey dragón con una violencia descomunal. El impacto retumbó en el aire, pero cuando la nube de polvo y energía se disipó, la realidad golpeó a Jinwoo. No había ni un rasguño. Las escamas del monarca de la destrucción permanecían intactas, brillando con una confianza casi insultante. Antares alzó la mirada, sus ojos reflejando seguridad absoluta. Jinwoo, al ver el fracaso de su ataque, no dudó. Ordenó a Kaisel que se retirara, pero antes de que pudiera alejarse, un chillido agudo cortó el aire. Era el miedo del dragón. Jinwoo logró resistir, pero Kaisel no tuvo la misma suerte. El Wyvern quedó paralizado en pleno vuelo, sus alas temblando bajo la presión aplastante. Jinwoo, viendo la situación, se preparó para llamar de vuelta a Kaisel a las sombras, pero fue demasiado tarde. Un rugido ensordecedor anunció el siguiente ataque de Antares. Una oleada de fuego surgió de sus fauces, tan masiva que parecía un océano de llamas devorando el cielo. Jinwoo logró lanzarse fuera de la trayectoria justo a tiempo, cayendo en picada, pero cuando miró atrás su corazón se hizo trizas. Kaisel se estaba desintegrando en el aire, su cuerpo convertido en cenizas que se dispersaban con el viento. El dolor apretó el pecho de Jinwoo, pero no tuvo tiempo para lamentarse. La explosión de fuego impactó con una violencia que lanzó a Jinwoo fuera de su curso. Rodó por el suelo, su cuerpo rozando el borde del acantilado, mientras el calor abrasador lo envolvía. El terror a su alrededor se derretía, convertido en magma burbujeante. Con un esfuerzo desesperado, Jinwoo se aferró a la roca, clavando la ira de Kamish en la superficie para anclarse. El sudor le corría por la frente, mezclado con cenizas y polvo. Su cuerpo temblaba por la tensión. Entonces una sombra gigantesca se proyectó sobre él. Antares levantaba una de sus patas enormes, lista para aplastarlo como si fuera un insecto, pero Jinwoo reaccionó al instante. Se impulsó hacia un lado, esquivando el golpe que hizo temblar todo el acantilado. Alzó la voz y ordenó: ¡surjan! De las cenizas surgieron 3 enormes siluetas, dragones oscuros creados de las sombras. Rugieron con furia mientras se alzaban hacia Antares. Uno se enroscó alrededor del cuello del rey dragón, apretando con fuerza, mientras los otros 2 cargaban esferas de fuego negro en sus fauces antes de dispararlas. Las explosiones envolvieron a Antares, creando un espectáculo de luz y destrucción. Jinwoo observaba con cada músculo de su cuerpo. Su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que Antares no era un enemigo cualquiera. Su fuerza y resistencia estaban en un nivel completamente distinto a cualquier rival que hubiera enfrentado antes. Las tácticas habituales no bastarían aquí. Entonces una idea lo golpeó. Si podía moldear la oscuridad para atacar, ¿por qué no usarla para defenderse? Y si podía convertirla en algo que amplificara su poder. Mientras los dragones sombra mantenían ocupado a Antares, Jinwoo actuó. La sombra a su alrededor empezó a expandirse, fluyendo como un líquido espeso que se adhería a su cuerpo. Antares, distraído por los ataques de los dragones, sintió de repente un cambio en el aire. Su mirada se dirigió hacia Jinwoo y por un instante sus ojos se abrieron con sorpresa. La oscuridad se arremolinaba alrededor del monarca de las sombras, engrosándose, tomando forma, endureciéndose como una coraza. Lo que estaba ocurriendo no tenía sentido. Antares lo sabía. La figura de Jinwoo creció, sus contornos se transformaron en un titán de sombras que alcanzaban el cielo. Relámpagos negros caían sobre sus hombros, como si el propio mundo rechazara esa existencia imposible. El rey dragón no podía creerlo. La astralización era un estado reservado para entidades muy por encima del rango de Jinwoo. Para Antares esto era una herejía, un error en el orden natural. ¿Cómo podía un humano, alguien que apenas había heredado el poder de Ashmore, lograrlo? Una idea inquietante se formó en su mente. ¿Acaso Jinwoo estaba invocando la esencia misma de la muerte a la tierra? Pero la realidad era innegable. Ante él se alzaba un coloso de pura oscuridad. Con los ojos brillando como brasas, Jinwoo, dentro de esa forma titánica, alzó su mano. Sus dedos, ahora hechos de sombras, se movían con una precisión que le resultaba surreal. Por primera vez sintió que estaba tocando el verdadero legado de Ashmore, un poder infinito que latía en su interior. Antares lo comprendió de inmediato. El humano había vivido entre la vida y la muerte durante tanto tiempo
notó que se había convertido en algo más. Era demasiado peligroso para dejarlo con vida. Con un rugido lleno de furia, Antares disparó otra ola de fuego, una corriente incandescente que arrasaba todo a su paso. Jinwoo, sin titubear, levantó su gigantesca mano. Una energía inimaginable se acumuló en su palma, vibrando con el poder de la muerte misma. El choque de fuerzas fue brutal. El aliento de fuego del Rey Dragón y los relámpagos negros de Jinwoo colisionaron en medio del campo de batalla, generando ondas de choque que sacudían la tierra y el cielo como si todo el mundo estuviera a punto de partirse en dos. Antares arremetió primero, imponente y desbordando poder, pero Jinwoo no dio ni un solo paso atrás. Aguantó firme, bloqueando cada embestida con la misma intensidad, respondiendo golpe por golpe. Por un momento ambos parecían igualados, atrapados en un punto muerto en el que ninguno cedía. Sin embargo, el tamaño y la fuerza descomunal del monarca de la destrucción empezaron a inclinar la balanza. Sus garras gigantescas se alzaron, listas para destronar a Jinwoo de un solo movimiento. Pero Jinwoo fue más rápido, demasiado rápido. Bloqueó la garra con su mano izquierda y con la derecha lanzó un puñetazo directo al rostro del dragón. Antares apenas se tambaleó, esquivó el siguiente ataque y en un abrir y cerrar de ojos contraatacó con ferocidad. Sus fauces se abrieron de par en par de nuevo y mordieron con fuerza el costado de Jinwoo, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Lo sacudió violentamente, cada sacudida retumbando como un terremoto. Finalmente, con un movimiento brutal, lo lanzó al aire. Jinwoo salió disparado, estrellándose contra el suelo con un impacto que destrozó la tierra a su alrededor. Antes de que pudiera reincorporarse, una racha ardiente de llamas lo rozó por apenas unos centímetros. Jinwoo rodó sobre el asfalto, recuperando el equilibrio mientras el calor abrasador le quemaba la piel. Con un gruñido cargó de nuevo, su espalda envuelta en maná oscuro. Antares no se quedó atrás, lanzó otra ráfaga de fuego, esta vez apuntando directamente a Jinwoo, pero el monarca de las sombras no esquivó. En cambio, levantó su espada bañada en maná y cortó la llamarada desde su origen, dividiéndola como si fuera papel. Aprovechando el impulso, lanzó otro tajo, pero Antares, ágil pese a su tamaño, esquivó con un movimiento inesperado y se alejó volando hacia el otro extremo del campo de batalla. Con un poderoso aleteo, el Rey Dragón se elevó hasta lo más alto. Sus alas cubrieron el cielo como un eclipse. Desde allí conjuró una serie de portales llameantes que se abrieron en el aire, liberando una lluvia infernal sobre Jinwoo. Era como si el cielo mismo llorara fuego, arrasando todo a su paso. Pero algo cambió. Antares sintió una perturbación en la energía a su alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, una espada vibrante cargada de maná atravesó su inmenso cuerpo. Un rugido de agonía sacudió el aire cuando más espadas emergieron del suelo, cada una dirigida a su titánica figura. Jinwoo desató una andanada de espadas hechas de pura energía oscura, lanzándolas como misiles contra el Rey Dragón para contrarrestar su ataque. Antares no iba a permitirlo. Reuniendo un poder abismal, lanzó otra oleada de fuego que chocó de frente contra la lluvia de espadas. El choque fue catastrófico. Un estallido ensordecedor que iluminó el cielo con una explosión de energía tan poderosa que la tierra misma tembló de nuevo. Cuando el polvo se asentó, la realidad fue implacable. Las llamas de Antares habían superado la barrera de las espadas. El fuego descendió sobre Jinwoo, envolviéndolo en un golpe devastador que calcinó todo a su alrededor. Entre la niebla ardiente, Jinwoo se obligó a ponerse de pie. Su respiración era pesada, su cuerpo cubierto de quemaduras y heridas. Había vuelto a su forma humana, el desgaste de la batalla evidente en cada fibra de su ser. Su visión borrosa apenas logró distinguir la silueta del Rey Dragón que se acercaba, emergiendo del humo como una pesadilla hecha carne. Al otro lado del campo, Antares también adoptó su forma humana. Su presencia seguía siendo igual de aplastante. Cada paso que daba sonaba como un veredicto. Jinwoo, jadeando, levantó a duras penas la ira de Kamish. En respuesta, Antares desenvainó su propia espada, una sonrisa burlona curvando sus labios. Sin perder un segundo, ambos se lanzaron al ataque. Sus movimientos eran un destello, cada golpe tan rápido y preciso que el aire silbaba con cada choque. Las chispas saltaban cada vez que la espada de Antares chocaba contra las dagas de Jinwoo, iluminando brevemente sus rostros determinados. Mientras combatían, la voz de Antares resonó en la mente de Jinwoo. Hablaba de la destrucción que consumía el mundo, de la sangre derramada por el monarca de la transformación y el ejército de la destrucción. Cada palabra era un golpe psicológico, una advertencia cruel de que todo lo que Jinwoo amaba estaba destinado a caer. En un momento crítico, una de las dagas de la ira de Kamish, ya debilitada por los constantes
fuertes choques contra las duras escamas de Antares se hizo añicos. Jinwoo quedó con una sola arma en la mano. Antares no dejó pasar la oportunidad. Con un movimiento tan rápido como letal, hundió su espada en el estómago de Jinwoo. La hoja atravesó carne y hueso, y un hilo de sangre brotó de la boca de Jinwoo mientras un grito ahogado se escapaba de sus labios. El rey dragón retiró la espada, dejando que Jinwoo se tambaleara, la sangre goteando y manchando el suelo. El monarca de las sombras cayó de rodillas, apenas capaz de mantenerse erguido mientras la voz de Antares seguía resonando. Frío y despiadado, hablaba de desesperación, de los lamentos de la humanidad silenciados bajo la sombra de la destrucción. Cada palabra estaba diseñada para quebrarlo desde adentro, pero Jinwoo, a pesar del dolor y la sangre, no apartó la vista. Sus ojos ardían con una llama que ni siquiera la muerte podía apagar. Él no pensaba rendirse. De repente, una ráfaga en el aire distrajo al rey dragón. La daga que se había destruido antes volvió, impulsada por la sombra misma, y se clavó en el escudo de Maná en la espalda de Antares. El golpe no era mortal, pero fue suficiente para que Antares girara la cabeza con una mueca de irritación. Eso es todo lo que tienes, murmuró con arrogancia, seguro de que ni siquiera un arma forjada con un colmillo de un dragón podía dañarlo de verdad. Su risa oscura resonó como un presagio. Para Antares la batalla ya estaba decidida, pero Jinwoo no pensaba igual. En su interior podía ver el final acercándose, solo que no era el final que Antares imaginaba. El silencio de Jinwoo decía más que cualquier palabra. Sin perder un segundo, se lanzó hacia el rey dragón, avanzando con una velocidad que rompía el aire a su alrededor. Antares, con una sonrisa de desprecio, alzó su espada, preparado para aplastar a ese monarca que osaba desafiarlo. Entre burlas, le gritó que el ejército de la destrucción ni siquiera tendría que buscar este lugar. Él mismo les llevaría la cabeza de Jinwoo como un trofeo para subirles la moral. Pero mientras Jinwoo acortaba la distancia, algo cambió. Las sombras se hacían más oscuras gracias al sol. El instinto del rey dragón, afinado por incontables batallas, le advirtió que algo no cuadraba. En un abrir y cerrar de ojos lo comprendió. Jinwoo no estaba solo. Desde la oscuridad sus soldados sombra emergieron en masa, avanzando con manos extendidas como un manto de tinieblas que se lanzaba sobre Antares. El rugido del rey dragón retumbó en todo el campo de batalla, cargando de una furia descomunal. Juró que desgarraría a Jinwoo miembro por miembro y lanzaría sus restos a los dragones. Pero Jinwoo ya estaba frente a él. Su mano ardía con pura energía, el poder dentro de él alcanzando su punto máximo. No era solo fuerza lo que lo impulsaba, era el recuerdo de su padre, aquel hombre que había dado su daga para proteger a su familia. Era Ashbor, el monarca de las sombras, quien le había confiado todo su poder, y sobre todo era Jinwoo mismo, quien había decidido cargar con el peso de proteger el mundo y poner fin al ciclo de muerte y destrucción que lo asfixiaba. Con un movimiento rápido y certero, Jinwoo atravesó al rey dragón con su daga. La hoja rasgó las defensas de Antares, dejando una línea de luz brillante en su enorme cuerpo y partiéndolo en dos. Con el cuerpo temblando de rabia, Jinwoo apretó los dientes mientras sus palabras resonaban como un trueno. Me pregunto si puedes ver tu propia muerte. Invocando la daga de su padre desde su inventario, sintió el peso de cada memoria alojada en su interior, el sacrificio de su padre, la lucha por proteger lo que más amaba y su propia determinación. Todo ardía dentro de él. El cielo se llenó de relámpagos como si los mismísimos dioses estuvieron observando este duelo final. En ese instante, la daga encontró su objetivo, penetró la armadura del rey dragón y perforó su corazón en un golpe devastador. Antares se tambaleó, incrédulo, mientras bajaba la vista y veía la herida. Nunca pensó que algo así fuera posible. Su mirada se alzó hacia el cielo justo a tiempo para presenciar un espectáculo imposible. Un ejército de soldados de luz emergieron de enormes portales, una oleada interminable que cubría el firmamento. El cielo oscuro se transformó en un mar brillante de figuras resplandecientes, cada una lista para la batalla. El rey dragón no podía creerlo. Cuando llegó, no había rastro de un portal, ni un indicio de un ejército preparado para invadir. Tal hazaña debería haber requerido un poder descomunal para abrir un pasaje entre mundos. Recién ahora entendía que había sido superado. ¿Cómo había logrado Jinwoo comunicarse con los gobernantes? Para Antares eso era imposible. Jinwoo, observando la realización en el rostro de su enemigo, habló con una calma implacable. Le explicó que sí existía una forma. Los gobernantes habían prestado su poder a humanos que actuaban como recipientes. Estos recipientes servían de puente, permitiendo a los gobernantes detectar y abrir portales en ese punto exacto, listos para lanzar su ofensiva. El rey dragón tragó saliva, comprendiendo el alcance total del plan de Jinwoo. Había usado a los recipientes para asegurar un portal y garantizar la victoria, sin importar cómo terminara su duelo personal. Antares bajó la mirada, asimilando lo que acababa de escuchar. Su voz se volvió un susurro cargado
exagerado de peso mientras preguntaba si el monarca de las llamas blancas había confesado algo similar. Jingu respondió con una sola palabra: Ashburn. Una leve sonrisa cruzó su rostro mientras alzaba el dedo medio hacia Antares. Ashburn te manda saludos, dijo con frialdad. Ese gesto encendió una ira incontenible en el rey dragón. Con un rugido salvaje se lanzó de nuevo al ataque, su espada lista para decapitar a Jingu, pero antes de que la hoja pudiera tocarlo, una lluvia de lanzas de luz surgió de todas direcciones, atravesando el cuerpo de Antares y deteniéndolo en seco. Inmóvil, el rey dragón alzó la vista y vio una figura descendiendo desde el cielo. Un ángel de 6 alas, brillante y majestuoso, irradiaba una luz casi divina. Era el fragmento más brillante de luminosidad, quien llegaba en el momento decisivo. El fin de la batalla estaba escrito. Las fuerzas de Antares se desvanecían, su respiración se volvió lenta mientras su mirada se suavizaba, cargada de resignación. Con un susurro apenas audible reconoció la belleza en el equilibrio entre la luz cegadora y la oscuridad absoluta que lo habían envuelto en su último combate. Admitió que la victoria nunca había estado a su alcance. Con un tono agotado pero extrañamente en paz, murmuró sobre un descanso eterno que esperaba encontrar, prometiendo a Jingu que se verían allí algún día. Nos volveremos a encontrar, respondió Jingu con una voz calmada y firme. El último aliento del rey dragón se escapó y con él los restos de una batalla feroz quedaron flotando en el aire. El cielo, antes desgarrado por el conflicto, empezaba a calmarse. Frente a Jingu, el fragmento más brillante de luminosidad permaneció. El gobernante reconoció que las acciones de Jingu habían puesto fin a una guerra larga y dolorosa. Admitió que no tenía palabras suficientes para agradecerle lo que había hecho, pero Jingu, sin apartar la vista, habló con determinación. Hizo una petición que tomó por sorpresa al gobernante. Quería usar de nuevo la copa de la reencarnación, esa reliquia divina capaz de retroceder el tiempo. Los gobernantes lo miraron incrédulos. El fragmento más brillante aclaró las consecuencias de esa elección: el devolver el tiempo. Los monarcas caídos también resucitarían y conservarían todos sus recuerdos, conociendo cada detalle de esa línea temporal. Pero Jingu no titubeó, aceptó el riesgo, dejando en claro que enfrentaría a los monarcas solo si era necesario, incluso si quedaba atrapado en el vacío dimensional. Pidió que los gobernantes no volvieran a interferir con la Tierra cuando el tiempo se reiniciara. Su plan era cargar solo con el peso de la guerra, alejando de la Tierra el caos que tanto le había costado contener. El gobernante, percibiendo la gravedad de su elección, lo miró con seriedad y le preguntó por qué aceptaba una carga tan brutal. A lo largo de incontables ciclos, la copa de reencarnación se había usado muchas veces, pero el resultado de esa línea temporal era el mejor que habían presenciado. Aún así, Jingu bajó la mirada hacia la daga de su padre. Aquel filo le recordaba todo lo que había perdido. Quería revertir la tragedia, traer de vuelta a los que murieron en batalla y salvar a quienes más amaba. Sin embargo, el fragmento más brillante de luminosidad lo advirtió. La copa estaba al límite de su poder. Si fallaba esta vez, no habría otra oportunidad. Podría descansar ahora como un héroe, recordado por todos como el salvador que acabó con la invasión, pero si decidía regresar, enfrentaría solo a los monarcas en el vacío entre mundos. Nadie recordaría su última batalla si ganaba, ni lo llorarían si caía. Jingu cerró los ojos por un instante. En su mente aparecieron los rostros de las personas más importantes en su vida, su madre y su hermana, abrazadas mientras veían las noticias con el miedo reflejado en sus ojos. Jim Chul luchando por no dejar que las lágrimas cayeran mientras observaba el desastre en pantalla. Jinhu en la oficina de gremio Anjin, atendiendo llamadas sin descanso para coordinar ayuda. Cada uno de ellos encendía en Jingu una determinación que le borraba cualquier duda. Cuando volvió a abrir los ojos, su decisión estaba firme. Declaró sin vacilar que usaría la copa y regresaría en el tiempo, listo para cargar con todo lo que eso implicaba. El fragmento más brillante lo observó con respeto, reconociendo la fuerza de su elección. Esa resolución de salvar al mundo entero con sus propias manos, de soportar el peso en soledad, le recordaba al antiguo monarca de las sombras, Ashburn. Con un gesto solemne, el gobernante le ofreció su apoyo y le deseó suerte en la titánica tarea que estaba a punto de comenzar. Antes de que Jingu pudiera dar el siguiente paso, sus pensamientos se dirigieron a los soldados sombra que había reunido a lo largo de su camino. Preguntó qué pasaría con ellos al regresar al pasado. El fragmento le explicó que solo los soldados que ya existían en la línea temporal anterior permanecerían, los que eran exclusivos de esta serían borrados. Jingu entendió de inmediato. Guerreros como Beru seguirían con él, pero otros como
enfermo Grid desaparecerían para siempre. Con una sonrisa tenue asintió aceptando el precio. Sabiendo que Jingu estaba completamente comprometido, el fragmento más brillante invocó la copa de la reencarnación desde otra dimensión. La reliquia emanaba una energía que parecía traspasar el espacio y el tiempo, un último símbolo del valor de Jingu. Cuando estuvo listo para el regreso, el gobernante añadió un regalo final, un deseo silencioso de que la valentía de Jingu fuera la clave para salvar su mundo. Con un movimiento delicado, el fragmento volteó la copa. De su interior comenzó a fluir una luz radiante que se expandió sin límites. Esa energía dividida se derramó sobre la Tierra como una marea brillante, llenando cada rincón del planeta con su fulgor. Por un instante eterno, la humanidad quedó envuelta en un resplandor suave y absoluto. La luz viajó velozmente, abarcando cada centímetro del mundo en silencio, preparándolo para un cambio profundo, y entonces, tan repentinamente como llegó, se desvaneció sin dejar rastro, pero su impacto era innegable. El tiempo había empezado a reescribirse, guiado por el deseo audaz y desinteresado de Jingu. En el corazón de Corea, Seúl despertó una mañana luminosa y despejada. El aire fresco llenaba la ciudad y los rayos del sol acariciaban cada esquina, incluso un pequeño apartamento donde la rutina familiar comenzaba como cualquier otro día. Dentro, Gina caminaba por el pasillo iluminado cuando su madre le pidió que revisara si su hermano seguía dormido. Con una respuesta alegre, se dirigió a la habitación de Jingu y abrió la puerta, esperando verlo profundamente dormido, pero se sorprendió al encontrarlo ya despierto. Sonrió al percibir la silueta de Gina en la entrada, llena de vida, sin las cicatrices de las tragedias que en otro tiempo los habían marcado. En ella veía la inocencia intacta, una vida libre de pérdidas y batallas. El corazón de Jingu se llenó de calidez, mientras absorbía cada detalle, el sonido de pasos por el pasillo, el aroma del estofado que venía de la cocina, los pequeños ruidos de una rutina matutina. Todo era tan familiar que le aceleraba el pulso. Estaba de vuelta, realmente de vuelta, en el hogar que tanto había anhelado. Desde la cocina, Kyung-hee, su madre, notó que estaba despierto. Le dedicó una sonrisa cálida mientras continuaba preparando el desayuno. Sus movimientos ligeros, sin el peso de la enfermedad del sueño eterno que una vez la había atormentado. Jingu, sin poder evitarlo, giró la vista hacia la amenaza del comedor al escuchar el susurro. Allí estaba su padre, hojeando el periódico con el rostro tranquilo. «Padre», murmuró Jingu sin darse cuenta. La palabra escapaba con una mezcla de incredulidad y alivio. Sung Il-hwan alzó una ceja, sorprendido por la formalidad en el tono de su hijo, sin percatarse de la intensidad en los ojos de Jingu ni de las lágrimas que luchaba por contener. Para Jingu, esa simple palabra era un ancla, una confirmación de que todo lo vivido había sido una pesadilla que finalmente había terminado. Allí estaba su familia, Gina llena de alegría, su madre sana y sonriente y su padre presente y sin haber desaparecido. Todos juntos, todos a salvo. Jingu juró en silencio que protegería esa realidad preciosa con todo lo que tuviera. Sabía que esta era su última oportunidad y no la desperdiciaría. Por ahora permitió que la calma lo envolviera, aunque en el horizonte se intuía la amenaza de los monarcas listos para mover sus fichas. Jingu decidió disfrutar ese pequeño respiro. Solo quería un momento más para saborear la paz, aunque fuera por un solo día. Mientras Kyung-hee seguía con su rutina matutina, una curiosidad repentina la llevó a la habitación de Jingu. Sus ojos se detuvieron en una carta sobre el escritorio, un mensaje breve pero cargado de intención. Jingu había escrito que volvería cuando terminara lo que debía hacer. Para ese momento, él ya se había adentrado en la grieta entre dimensiones. Allí, en medio de la inmensidad oscura, enfrentaba a una bestia mágica que lo observaba con una mirada llena de odio. Antes de que la criatura pudiera moverse, Beru apareció con una velocidad cegadora y le arrancó la cabeza en un solo movimiento limpio. A su alrededor, montones de bestias derrotadas yacían esparcidas, prueba de las batallas salvajes que se habían librado. Belyun estaba cerca, con su espada clavada en el suelo, siempre alerta en aquel vacío inmenso donde la oscuridad parecía no tener fin y la vida no existía. Jingu permanecía de pie, sintiendo el peso de la soledad que lo envolvía. Ese reino era un desierto, un lugar donde solo las peleas daban un sentido a su existencia. Recordando su camino hasta aquí, Jingu sabía que ya había derrotado a muchos enemigos poderosos, incluyendo al monarca de la transfiguración, Yogomun, quien había sido clave en la devastación de la guerra. La lucha había sido agotadora, un asedio sin fin. Sin embargo, después de 27 largos años dentro
dentro de esa dimensión aislada, sentía que al final de la guerra estaba cerca. Solo quedaba un enemigo, el temible Rey Dragón, junto con su ejército, el ejército de la destrucción. Por suerte, Jinwoo entendía que el tiempo fluía distinto en esa dimensión. Aunque allí había soportado casi 3 décadas, en el mundo real solo habían pasado unos 2 años. Pensar en su familia le daba una calidez rara en ese frío vacío. Imaginaba cómo estarían sus padres, cuánto habría cambiado Gina en ese tiempo. Pensaba en contarle todo algún día, cuando estuviera lista para escuchar. Mientras esos pensamientos se asentaban, Beliun, su leal mariscal, se acercó con su presencia imponente. Con voz firme le informó que no quedaba ningún enemigo en las inmediaciones. Jinwoo asintió en silencio. Su mirada se fijó en la dirección donde sentía la abrumadora energía del Rey Dragón. Con la determinación ardiendo en su pecho, se preparó para la batalla final. Alzó la voz, dejando que su poder resonara en la oscuridad. ¡Surjan! En respuesta, las sombras se alzaron desde los incontables cuerpos caídos, formando nuevos soldados que se unieron a su ejército. Antares, el Rey Dragón, se mantenía firme mientras percibía el avance de un ejército tan vasto que parecía no tener fin. La energía inmensa que irradiaba hizo que incluso sus subordinados más veteranos vacilaran. Uno de ellos, visiblemente preocupado, le informó sobre la derrota de Yogomun y sugirió con nerviosismo que se retiraran. Pero Antares se negó, estaba harto de huir. Había decidido enfrentar al monarca de las sombras aquí y ahora, sin intención de dar un paso atrás. Recordó con cierto asombro la increíble jugada de Jinwoo al usar la copa de la reencarnación para retroceder en el tiempo. Nunca pensó que se encontraría de nuevo con este enemigo, vivo y decidido, pero sabía que esa batalla sería definitiva, que daría descanso eterno a uno de los dos. Con una sonrisa fría, Antares se presentó, su voz cargada con el peso de su poder y legado. Con su imponente armadura negra absorbiendo la oscuridad a su alrededor, Antares se plantó frente a Jinwoo. Este, sin vacilar, le devolvió la mirada y preguntó si tenía algo que decir. Al recibir una negativa, Jinwoo señaló hacia adelante, ordenando a su ejército que avanzara. Casi 10 millones de soldados sombra se lanzaron como una marea oscura hacia Antares. El Rey Dragón respondió con un rugido atronador que estremeció el campo de batalla. Con ese grito, su propia legión de destrucción cargó para enfrentar la embestida. Ambos ejércitos chocaron con una fuerza brutal que sacudió la grieta dimensional. Jinwoo, con sus dagas listas, se encontró cara a cara con la espada colosal de Antares, marcando el inicio del combate final. El tiempo pareció ralentizarse cuando Antares trazó un arco con su enorme espada. Jinwoo bloqueó el ataque con una de sus dagas, mientras canalizaba su aura oscura en la otra. En ese abismo entre dimensiones, luz y oscuridad colisionaban con una intensidad que iluminaba el vacío, anunciando el desenlace de una guerra que había consumido vidas eras. En el mundo real, 2 años habían pasado y Estados Unidos estaba sumido en el miedo. Una profecía recorría las calles, desatando ansiedad colectiva. Normalmente predicciones así se habrían descartado como fantasías, pero esa venía de Nolma Cerner. Sus palabras tenían peso porque sus visiones se habían cumplido antes: la caída del líder norcoreano, atentados globales, el colapso inmobiliario. Su fama y sus controversias iban de la mano. Ahora, con un tono grave, advertía un destino aterrador. Un dios de la muerte descendería a la tierra, trayendo consigo un ejército infinito de sombras. Como si la profecía se materializara, el cielo sobre Seúl se oscureció. Un enorme agujero negro se abrió en el horizonte, devorando el cielo. Multitudes de todas partes se reunieron para ver aquel fenómeno, sus ojos fijos en el vacío que amenazaba con tragarse el mundo, mientras la gente miraba en el cielo con una mezcla de miedo y fascinación. De repente, el portal comenzó a moverse, provocando suspiros ahogados entre la multitud. Parecía que se abriría por completo, aumentando la tensión en cada alma presente, pero en lugar de la esperada destrucción, solo apareció un vacío inmutable. Lentamente el portal empezó a cerrarse. En una calle tranquila, Jinwoo dejó de usar sigilo, mezclándose con la multitud sin llamar la atención. La gente absorta en el cielo no notó al joven que parecía surgir de la nada. Observando a su alrededor, Jinwoo detectó a un hombre joven con un elegante ramo de flores. El desconocido, con una sonrisa calmada, le dio la bienvenida de regreso. No lo veía como un simple humano, reconocía al monarca de las sombras en toda esa magnitud. Jinwoo, aunque no conocía al hombre, no sintió amenaza alguna, solo percibió respeto y una presencia firme. El hombre observaba a Jinwoo con una curiosidad respetuosa, notando lo extraño de su apariencia juvenil. Para Jinwoo la decisión era sencilla, no quería alarmar a nadie regresando con un aspecto envejecido y marcado por sus batallas. Al ver la calma del sujeto y su falta de sorpresa, entendió de inmediato que no era un civil cualquiera, reconociendo su título como enviado de los gobernantes. Jinwoo asintió, consciente de que no estaba ahí solo para darle la bienvenida. Intuía que los gobernantes tenían un mensaje para él, uno que requería una charla privada y sin interrupciones.
Aceptando escucharlo, propuso un lugar más relajado que tenía en mente. Su elección de lugar tomó por sorpresa al enviado, pero Jingu lo explicó con sinceridad. Después de tanto tiempo en un vacío interminable, el simple deseo de disfrutar algo dulce se sentía natural. El enviado, manteniendo siempre la cortesía, empezó ofreciéndole el agradecimiento habitual de los gobernantes, pero Jingu directo le pidió que hablara sin rodeos. Percibía que había más detrás de esa visita. El enviado entonces reveló que aunque todas las amenazas habían sido eliminadas, los gobernantes estaban preocupados. El poder de Jingu, inmenso y capaz de alterar el mundo entero, era una fuerza con la que la Tierra no estaba preparada para convivir. Para ellos la solución era clara: le ofrecerían la opción de trasladarse a otro mundo, uno que pudiera soportar la magnitud de sus habilidades. Jingu entendió de inmediato que aquella propuesta escondía otra intención. Con voz calmada sugirió otra alternativa: sellarlo por completo. Su tono se endureció mientras cuestionaba al enviado, sospechando que los gobernantes simplemente querían deshacerse de él ahora que había cumplido su papel. Aunque mantenía una leve sonrisa, la frialdad en sus ojos revelaba su desconfianza. Sorprendido, el enviado se apresuró a aclarar que no estaba allí para eliminarlo, sino para informarle sobre un nuevo desarrollo. Rápidamente sacó su teléfono y le mostró un artículo que había causado pánico en Estados Unidos. El titular advertía sobre una profecía: un dios de la muerte descendería a la Tierra con un ejército de sombras interminable. El enviado explicó que Selner, un vidente de poderes modestos antes de la desaparición de Jingu, había ganado una influencia abrumadora tras entrar en contacto con la energía del mundo de los gobernantes. Mientras escuchaba, Jingu comprendió que su existencia seguía proyectando sombras incluso en esa realidad. Con el cansancio evidente en su mirada, expresó su deseo de aplazar la conversación. El enviado, respetuoso, hizo una leve reverencia y se marchó, dejando a Jingu solo con la tranquilidad de la heladería. Rodeado por el murmullo cotidiano de la vida, Jingu se encontró reflexionando sobre su lugar en el mundo. Pensó en una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza: cada ser existe por una razón, un propósito. Él, que una vez se convirtió en el monarca de las sombras para detener a los invasores y devolver el equilibrio, había cumplido su misión. Ahora, sin un objetivo claro, su enorme poder parecía más una carga que una bendición. Aunque peligroso, ya era inútil. Se preguntó si, como un arma sin función, él también se había vuelto innecesario en este mundo de paz. La idea le dejó un vacío en el pecho. Fue entonces cuando sintió algo, una presencia familiar afuera. Impulsado por un instinto repentino, se levantó y dirigió a la puerta, buscando confirmar lo que sentía. Desde allí vio a una joven en ropa deportiva que se había detenido un momento, quizás atraída por el aroma dulce que salía del local. Ella miró brevemente hacia la heladería y al chico en la entrada. Se encogió de hombros y siguió corriendo, sin saber la calidez que su simple presencia había despertado en Jingu. Mientras la veía alejarse, comprendió que todavía había personas en este mundo que significaban todo para él, personas por las que valía la pena quedarse. Había recuerdos, lazos y conexiones que lo anclaban aquí, algunos nacidos en el pasado y otros que aún estaban por formarse, y eso era suficiente. Con un propósito renovado, Jingu decidió quedarse y enfrentar lo que viniera. Uno a uno descubriría infinitas razones para permanecer en el único mundo que siempre había sido su hogar. Así termina este arco. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia, y comparte para subirla lo más pronto posible y así saber qué sucede en el siguiente arco llamado Epílogo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.